Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 169 de Chismes de Historia y Ciencia. Estoy aquí con mi papá Fernando Navarro. Yo soy Ruby Navarro. ¿Cómo estás, papi? Bien, yo soy Fernando Navarro, estoy aquí con mi hija Ruby Navarro. ¿Cómo estás, princesita? Bien, aquí ya con frillito. Sí. Se soltó como locamente, pero... Es la temporada. Sí. Ya era su momento y de hecho habíamos recibido una noticia un tanto, no extraña, ¿cómo puedo decir? Bueno, que hablaba sobre, y no sorprendente por el calentamiento global, de que iba a ser un invierno atípico, en el sentido que iba a haber como lunares de calor. Pudiera ser que estuviera haciendo frío y que de repente un fin de semana o entre semana unos días iba a estar no haciendo calor, pero no frío. Órale. Entonces, cosa que no me sorprendió, porque en realidad el clima está muy inestable o muy desquiciado debido al calentamiento global. Entonces, pero ahora sí duramos varios días donde estuvo lloviendo y estuvo el sol oculto. Por lo tanto, se alcanzó a bajar mucho la temperatura. Con frío y nada manches, entonces, no te da ganas de salir de la cama. Sí, la hueva salir y trabajar, pero pues así es. Sí. Ya hemos intentado estar en nuestra casa viendo pues alguna serie de televisión y que alguien nos lleve dinero, pero no. No ha funcionado. No ha funcionado. Ya sé. No manches. Sí, mucho pinche frío, pero está bien. Le digo que me gusta más que el calor, porque el calor sí me da más así como ondas de... O sea, sí me quedo pensando pues en el cambio climático, sí me hace sentir como de, ay no, se está yendo la mierda del mundo, pero el frío no me hace sentir tanto así, personalmente, ¿verdad? Pero pues aún así, ambos extremos, o sea, de un extremo a otro sí sigue estando gacho. Verdaderamente esto está empeorando, pero seguimos con las esperanzas puestas en la capacidad de la ciencia y del ser humano, en que no es que no permita, más bien en que logre primero frenar y después tratar de invertir o revertir los daños, ¿no? Pero para eso tenemos que participar todos, y desgraciadamente a veces parece un tanto que somos un tanto apáticos en eso, como en el sentido de que pues que el gobierno, los científicos, las grandes corporaciones, o que sean los que resuelvan, no nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no podemos hacer nada y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida como la seguimos. Y pues desgraciadamente no es así. O participamos todos o a todos nos lleva, ¿no? Sí, o sea, sí es importante la participación de todos, pero la realidad es que sí, la gran mayoría es culpa de las empresas o de gente con mucho dinero, de como mi amiga, esta Sofi, tengo una amiga que es bióloga y pues se informa mucho, obviamente, aparte que es algo que el tema que le gusta, ¿no? Siempre le ha gustado, yo creo que desde chica era, siempre ha sido, es lo pues, que siempre le ha ha sido muy el planeta, ¿no? Entonces, el otro día subió un dato en el que dice que por ejemplo el 1% de los millonarios del mundo contaminaron el 90%. Este año, algo por el estilo, pues no me, o sea, no algo me agarran esos números exactos, pero es así, ¿no? Desproporcionadísimo. Es eso, una ¿no? relación desproporcionada, ¿no? Pero pues, pero ese no es el tema. Exactamente, ese no es el tema. No queremos deprimirlos. Bueno, este tema también está medio gacho. Sí, la verdad, o sea, sí está medio no va a ser gacho, algo así que digas, uy, qué viva la felicidad. pero está morboso y a es. mucha gente le gusta, por eso muchos programas de sobre asesinos seriales tienen éxito, porque es morbosillo. Así es. E interesante, la mente humana. Sí. Es curioso, y
Y sí, efectivamente, nuestro tema es sobre asesinos seriales, que no es el único capítulo que vamos a tener al respecto. Estuvimos haciendo algunos análisis y análisis en cuanto a la temporalidad y la cantidad, y aún así no vamos a poder abarcar a todos, ni de broma. Pero vamos a agarrar los más importantes, los más sonados, los que han tenido mayor participación en cuanto a los medios de comunicación, y los que de alguna manera pues generaron mayor escándalo y mayor miedo dentro de la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces empezaremos temporalmente, pasaremos por la Edad Media hasta terminar el siglo XIX. Luego la segunda parte va a ser la primera mitad del siglo XX, o mejor dicho, las primeras 7 décadas. Del 1900 a 1970, y posteriormente las épocas que parece que se incrementó notablemente, sobre todo 1970, que fue una década verdaderamente parecía que estaban dando premios o que estaban concursando, ¿no? Los asesinos seriales. El mejor asesino. Y nuestro último capítulo, o sea, el cuarto capítulo, estará enfocado en los tipos de asesinos seriales, las motivaciones, los elementos que participan para que se forme uno, o para que se deforme en este caso. Y la participación de la sociedad en el mismo, la manera de analizarlos, la manera de describir un perfil, y las personas que lo hicieron. Entonces, esto es básicamente el programa que traemos. Esperemos que lo logremos de buena manera, en el sentido de que sea entretenido, sea informativo. Sí, exacto, que hay que divertirnos y hay que aprender. Exactamente. Esos son los dos objetivos. Y esto, yo sé que queda más en el último episodio sobre esto, pero lo traigo muy fresco, hablando de perfiladores, de asesinos seriales. Pues como están viendo, traigo mi sudaderita de Nueva Orleans. Si algunos vieron en mi Instagram que estuve subiendo historias de que estuve en Nueva Orleans, entonces pues luego les platicaré de eso, y de hecho les voy a subir, o a lo mejor cuando salga esto ya les subí en Instagram que fui al Museo de la Segunda Guerra Mundial de ahí, que está enorme. Les voy a subir fotos y videos, pero aparte de eso, un día cenando casualmente, que nos sienten en una mesa en un restaurante de los más famosillos de ahí. Bueno, más bien en una silla de sentar, ¿no? Ándale, sí, porque si no estaría medio incivilizado. Y que atrás de mí estaba nada más y nada menos que Matthew Gray Gobler, o sea, Spencer Reid, de Criminal Minds. Si han visto ese programa, pues es que ya era antes de que dijeran series, ¿no? O sea, era un programa que salía... Sí. Salía que en AXN, ¿o dónde? AXN, exactamente. Sí, ya tiene rato, pues, o sea, rato me refiero hace como 10 años. 10 años, ¿no? Exactamente, un poquito más de 10 años. Antes de que Netflix fuera lo más in, pero sí, o sea, de esas series como tipo CSI o las de Criminal Law and Order y así, esta era la otra, o sea, yo creo que esas 3 eran las tops como de crimen. Y Criminal Minds duró chingo de temporadas también. Sí. Y este chavo era el geniecillo. Era el genio, bueno, según en la serie, un individuo con 178 de IQ, o sea, realmente un genio, con una madre depresiva y con ciertas características maníacas. No asesina. Maníacas no significa siempre que eres un asesino. Sí, no. Y que él era un perfilador estrella, junto con otros, ¿no? Sí, con equipo, Josh Rossi también era un perfilador, y luego y lo más, por ejemplo, la agente Prentice era como la más lideresa, y luego pues ya salían ahí algunos otros, ¿no? Sí, varios, o sea, muy, muy icónicos cada muy icónico, exactamente, está muy padre. Si no han visto Matt Reid es realmente, era Matt Reid no, es Spencer Reid. Spencer Reid, perdón. Él se llama Matthew, tiene razón, perdón. Reid era el genio, era el que tenía la chispa, era el que había algún detalle muy básico que a él no se le escapaba, se les podía escapar a todos los demás, pero a él no. Y pues Ruby tuvo ocasión de
pues conversar un ratillo con él ahí. Sí, es un chavo muy lindo, o sea, la verdad sí, yo desde que entré no logré identificar luego porque yo no soy de esas personas que se le queda viendo a la gente. Solo lo vi como medio de lado y traía un outfit muy, o sea, llamaba la atención ya él de por sí, pero no me le quedé viendo. Solo lo vi y dije, ay, se me figura este chavo. Y luego César, mi esposo, me dijo, yo quedé de espaldas con él y alguien le pidió una foto y me dijo, yo creo que este chavo es famoso. Le dije, sí, es el que yo pensé. Y ya, ¿no? Estuve ahí porque ya me había encontrado otra celebridad y no me animé a pedirle foto porque la vi cenando muy a gusto. Y le dije a mis papás, está este chavo aquí atrás de mí, no me animo a pedirle una foto. Y mi papá me marcó, pídele una foto y que te vas a arrepentir. 1 o 2 veces me marcó y ya fuiste y así. Y solo así me armé de valor y le dije a César, bueno, prácticamente le empujé. Sí, o sea, si mi papá no me empujaba, no iba. O sea, la verdad me hubiera perdido. Pero el caso es que César ya, como él sí estaba como hacia viéndolos a ellos, le dije, ¿sabes qué? Estaba él con su abuelita. Ay, no, bien linda la señora también. Ajá. Le dije, cuando terminen de cenar me dices, por favor, para no interrumpir. Terminaron, me dijo, pues ya acabaron. Y ya me animé a ir con él y yo pensaba rápido pedirle la foto y así para no molestarlo mucho. Desde que me levanté, ¿y de dónde eres? Y que ya te gusta Nueva Orleans y ya habías venido antes y que no, así me sacó un chingo de plática y yo, ay, qué buena persona. O sea, pero de esas personas alegres. Muy así agradable. No, bien lindo. Van a ver la foto que expondrá Rui y verán desde el semblante se ve, ¿no? Su sonrisa, sí. O sea, no se ve con la cara de hueva de a veces como de los artistas de que, ay, otra vez, yo nomás quería venir a cenar. Ya sé. No, sí, qué bueno que sí me animé y muy, muy buena persona. Y pues bueno, los menciono, gracias por empujarme. Lo menciono ahorita pues más que nada porque es también, o sea, encajó pues que es un programa sobre perfiladores de asesinos seriales. Ya teníamos destinado esto, y dije, nomás, esto es una señal. Ya sé, la neta. Pero bueno, pues ahora vamos entrando en materia con el primer asesino serial de la vida. El primero que pudo haber habido algunos otros. Ajá. Pero y también no hay que confundir. Miren, un asesino serial es un individuo que puede llevar a cabo asesinatos haciendo su propia metodología y hace de 3 o más asesinatos. Los hace en un periodo de tiempo y luego desaparece o deja de matar un tiempo y luego vuelve a matar. O sea, eso es más característico generalmente de un asesino serial. Ajá, exacto. Y que es diferente de un asesino en masa, no hay que confundir. Un asesino en masa es un individuo que hace una matanza en el mismo momento. En el mismo momento, como los de Columbine. Ajá. O como en Texas. O como el individuo ahí de Las Vegas, ¿no? Que se llevó casi 70 personas, ¿no? 60 y tantas, ¿no? Disparándolos. Fíjense, desde un hotel y bien cerrada la puerta, y bien protegido. Y el tipo mató a placer. Exacto. Y luego se suicidan. Entonces, por lo general, un asesino en masa, pocas veces te das cuenta cuáles son sus motivaciones, qué lo llevó a hacer eso, etcétera. Le tienen que rascar mucho y a veces... Pero no, es raro que coincidan los perfiles de los asesinos en masa. Y como se suicidan, pues no hay manera de que los entrevistes, no hay manera de que trates de percatarte o determinar sus motivaciones. Porque el tipo está muerto. Necesita una sesión espiritista falsa, ¿verdad? Que no sé si viste de unos chavos que hicieron una matanza hace relativamente poco, o sea, no digo de que hace un año, hace 5 años, por ejemplo, también en una escuela, y uno de los chavos lo agarraron y sí lo interrogaron, y se hizo famosa o sea, se hizo ya hasta meme la entrevista porque le preguntan y el chavo quiere empezar a fingir como que está loco, diciendo que sabe qué espíritu o qué persona o algo así, le dijo que tenía que matarlo. Órale. Y el policía le dijo, ¿y ese tal está aquí? O sea, y se hizo meme porque ya lo usan así como para personas mentirosas de que, ay, esta cosa está aquí. O sea, se quiso ser el hijo de Sam Jr. Exacto, que el perro me dijo. Pero sí, o sea, exactamente, son muy diferentes y las motivaciones son diferentes y todo, porque ya sé que algunas personas dicen, si matan 3 personas o más es asesino en serie.
no si fue en el mismo momento. Pues. Exactamente, eso es un asesino en masa. Uh-huh. Y luego están los sprint killers. Spree, ¿no? Spree. Uh-huh. Sí, Spree, es cierto, uh-huh. Spree. Que son asesinos ocasionales y que o sea, por lo general están viajando. Ajá. Están viajando y donde hay una oportunidad como que, pues, cometen un asesinato, no tienen una no tienen una característica definida en cuanto a su daño, de por qué lo hacen. A veces es algo como tipo, pues vamos a divertirnos un rato. Sí, que agarran como una racha asesina random, pues, así. Y al azar y no cumpliendo ciertos digamos ciertos cuadros, ciertos cuadros de asesinato. No hay un modus operandi básico que lo puedas detectar. Uh-huh. Muy bien, entonces nuestro primer hito es del siglo XV. Bueno, el siglo XV porque fue en el año que nació. Él nació en el año 1403. Se llamaba Gilles de Rais. Uh-huh. Gilles de Rais. Gilles de Rais se escribe Gilles de Rais. Gilles de Rais. Yo he visto que Rais. Sí, bueno Gilles de Rais. De Rais. O Gilles de Rais, pero es Gilles de Rais. Uh-huh. Él nació en Nantes, en Francia, en la France. Por el año, pues, se darán cuenta que estaban en plena guerra de los 100 años. Francia contra la Inglaterra. Y Gilles de Rais nació de un matrimonio que no precisamente era querían casarse, o sea, fue un matrimonio arreglado, y entonces él desde chico veía que sus papás ni se querían, la verdad, o sea, eran de familias contrincantes. Eran de familias contrincantes y la mamá, ni el papá la quería, la mamá, no se querían los dos. Uh-huh. Entonces, más bien Gilles de Rais y su hermano René, precisamente, los crió su abuelo, que era un militar y era un individuo golpeador, abusivo, pero abusivo de golpes y de castigos y de hablar de una manera dañina, uh-huh, a los niños, ¿no? Como eres un tonto, eres un pendejo y lárgate de aquí, quítate de acá, etcétera. Era alguien muy grosero y muy violento. Sin embargo, era un individuo que tenía mucha lana. Entonces, pues sí podía criar a sus nietos, pero pues era poco lo que a él le interesaba. De todos modos había quien los criara, ¿no? Uh-huh. Perdón, quien los cuidara, porque ya tal vez criarlos es algo un poquito más profundo. Sí, exacto. Entonces, cuando él tenía una prima a la que él decía que la quería, y pues decía, espérate, es tu prima y aparte no es momento, etcétera, pero a él le valió pura fregada y a los 15 años se la lleva. Sí. Se la lleva. La secuestró, se casa con ella y aparte la suegra había enviudado y la suegra, por la cuestión de la dote, pues tenía muchos recursos, o sea, eran de familia rica los dos. Sí, exacto. Entonces secuestran inclusive a la suegra, uh-huh, para la cuestión de la dote, o sea, al tenerla con ellos, la dote o las pertenencias de la señora ya pues, pasaban, ya eran de ellos. Ya eran de ellos. Pero la misma familia de ella determinó, o mejor dicho, acusó al obispo de Nantes que no se podía porque eran primos. Entonces, eso era algo medio hipocritón, porque si la iglesia quería, sí se podía. Pero si no, espérate, aquí hay consanguinidad y por lo tanto esto es incesto, cabrón. Uy. Entonces, pues ya le estaban haciendo estaban haciendo prácticamente de tos, o estaban tratando de anular el matrimonio, que de hecho lo anularon momentáneamente, pero posteriormente pues se reconcilió con la suegra en el sentido de que ya se la llevaron bien. Y dijeron, no, sí, sabes que sí. Que no, siempre sí es válido. Sí, siempre sí es válido. No sé, nos hallamos una cláusula que dice que sí puede ser tu esposa. Y entonces él
como les había mencionado anteriormente, pues él estaba en la vida castrense o de lo militar, pues él ya tenía ciertos conocimientos, cierta tendencia, y estando el delfín Carlos VII, pues como cogobernante en ese momento en Francia. Los delfines son el heredero al trono de Francia. Exactamente, de Francia, es importante. Eso empezó precisamente en el 1350 y terminó en el 1830. Duró ese periodo. Pero en 1350 el delfín es el príncipe es el príncipe que va a ser el rey. O sea, no hay 4 delfines. Exacto. No había 4, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? No. El delfín es el que estaba designado. Él va a ser. Pero nomás en Francia. El término es nomás utilizado en Francia. Exacto. Entonces, Carlos VII era el delfín. En ese momento lo nombra. Bueno, primero lo acerca para... Como les mencionaba, estaban peleando contra Inglaterra, y aparte de acercarlo, lo nombra su mariscal de campo. O sea, le da un buen rango. Y estando en plena guerra, en 1427 conoce a Juana de Arco. Yeah. Y ella le dice que por favor le ayude, que ella tiene una misión que cumplir, que Dios la eligió para liberar a Francia de los ingleses. Y liberar, pues no era que estuvieran sometidos, pero era más la fuerza que tenía Inglaterra y luego estaban peleando en Francia, o sea, están destrozando el territorio de Francia, ¿no? Entonces le pide que si lo apoya, pero a su vez, sabiendo de la amistad o de la confianza que el delfín le tenía, le pide que le diga al delfín que quiere hablar con él, y ella se habla de que ella dio unas características desconocidas del delfín, y que habló de una manera tan elocuente que el delfín quedó así como, wow, esta mujer es... De verdad, ella ha sido señalada por Dios para que nos ayude. Y le asigna a ella la tarea de liberar a Francia. Que sí está muy random eso, porque era una morrita. Exactamente, era una chavita. Una morrita que no tenía antecedentes de guerra. Nada. Ella siempre recibió una señal y eso se debería... Y quería dedicar... tenía que cumplir la misión que le había dado Dios en una señal. Que por cierto tenemos episodio de la Guerra de los 100 años para que se lo avienten si quieren más contexto sobre Juana de Arco. Exactamente. No tenemos un capítulo exclusivo sobre Juana de Arco, pero de la Guerra de los 100 años y buena parte pues es sobre Juana de Arco. O sea, es inevitable, no puedes quitar a Juana de Arco en la Guerra de los 100 años. O sea, no, imposible. No. Claro que no. Que por cierto en Nueva Orleans tienen una estatua de Juana de Arco. Ah, sí, me mostraste pues una foto, ¿no? Sí, porque Nueva Orleans era colonia francesa y pues por eso es Nueva Orleans, porque ahí estaba Orleans. Juana de Arco es la dama de Orleans. Exacto. Y aparte, está en el estado de Luisiana, que era un territorio francés. Así es. Y inclusive la capital se llama Baton Rouge. Baton Rouge es un nombre francés totalmente. La capital de Luisiana no es Nueva Orleans, sino es Baton Rouge. Exacto. Entonces, pues efectivamente, Gilles de Rais la acompaña y precisamente en la batalla de Orleans, en pocos días, o sea, la ciudad estaba sometida, tenía hasta años bajo, bueno, no así una cantidad de años brutal, pero sí tenía más de 2 años que estaba en sitio, estaba en un estado de sitio y había que liberarla, y en 8 días ella lo logra. Y ella todo el tiempo pegadita con Gilles de Rais, o más bien Gilles de Rais todo el tiempo pegadito con Juana de Arco, que inclusive se hablaba de un romance y todo, pero no hay nada en absoluto histórico
que determine que haya habido algún tipo de acercamiento, romance, nada. Uh-huh. Simplemente ella decía que tenía una misión divina y él era el hombre de su confianza. Así. Uh-huh. Entonces, pero en 1429, en la batalla de París, Juana de Arco es herida y es tomada prisionera. Y en ese tiempo había un conflicto, ¿no?, entre Francia, entre la misma corona francesa y los borgoñones. Los borgoñones son como lo que es una parte ahorita del este del Rin, que eran germanos, eran de origen germano los que estaban los que estaban ahí, y que ahorita los actuales son descendientes de ellos. Entonces, el rey de Francia decide darle, o sea, los borgoñones toman prisionera a Juana de Arco, uh-huh. La toman y en vez de designarla o ayudarla a que regrese a Francia o que regrese con el rey Carlos VII, se las, por así decir, se las pone en bandeja de plata a los ingleses. Uh-huh. Cobardemente el asunto, ¿no? O sea, porque ella pues era... Pero a los borgoñones no crean que tenían un partido definido. Ellos, quien les ofrecía lo mejor, pues ellos estaban con ellos. Si los ingleses decían, nosotros te vamos a ayudar a que poseas estas tierras, y pues ahí te va, ahí nos vamos. Entonces, y lo que sigue, pues, fue que ella fue quemada en la hoguera por herejía, por brujería y pues por cismática, etcétera, y por traidora. Y entonces ya en 1430 ya Gilles de Rais, bueno, dicen que Gilles de Rais intentó o buscó la manera de ayudarla, pero tampoco hay nada que soporte tal argumento. O sea, a lo mejor sí pensó, o a lo mejor sí pretendió, pero se ha de haber visto limitado y dijo, no, pues yo cómo voy a rescatarlo, o sea, imposible. Exacto. 1430 él dice, ¿saben qué? Ya me retiro, ya no quiero saber nada de guerra, y para ese tiempo recién su esposa y sus hijos lo habían abandonado, o sea, a la chingada. Ya no querían saber nada de ti. Y Gilles de Rais, pues se vio, había fallecido su abuelo y ya tenía tres castillos, perdón, y luego por parte de lo que se le había dado como como botín de guerra, más la dote. Entonces el tipo tenía mucha lana, y le dio por fiestas, inclusive tenía una colección de órganos estos para... De los que tocas musicales. Y tenía esta colección. Y siempre que donde él andaba circulando, traía como 50 elementos, 50 gorrones, ¿verdad? Como le decimos aquí en México, que pues eres mi amigo porque pues repartes. Y el tipo dilapidaba, compraba joyas o vendía joyas muy baratas y a veces las recompraba a precio mayor. O sea, ¿sabes qué traía en la cabeza el tipo? Okay. O sea, realmente como administrador era muy bruto. Entonces, y aparte empezó a perder propiedades y a gran velocidad, porque tenía pues fiestas y armaba orgías. Y una de las cosas que ahí hay una chispa, un indicio de sus tendencias, era que él, al escuchar niños cantar música gregoriana, el tipo se embelezaba, se extasiaba, y wow, era algo que lo super motivaba. Y pues compraba el órgano y pues no podía comprar a los niños, porque si no los compraba también. Pero se le antojaba. Y posteriormente ya él vio que estaba perdiendo mucha riqueza, la estaba perdiendo, se estaba quedando en la miseria realmente. Entonces, por ahí se empezó a juntar con brujos, nigromantes, alquimistas y tipos así de, ¿cómo se dice? Pues de grupos místicos y oscuros, ¿no? Uh-huh. Y se le acercó a él más un tipo que se llamaba François Prelati, que él decía que era un brujo de lo más chingón que había,
que inclusive había conversado con la bestia. ¡Órale! No mames, cuatísimos que somos, ¿no? Y ya le empezó a decir, pues, algunos, digamos, medios para volver a recuperar su riqueza, ¿no? Y entre ellas era, pues, que había que hacer como sacrificios de niños y empezar a lanzar la sangre alrededor y luego a cortar sus miembros y comerlos, etcétera. Bueno, François Prelati dicen que eso es lo que le aconsejó, más podemos inferir, sin meterle mucho cerebro, que el tipo ya traía esa tendencia. Porque claro, tenía la capacidad, tenía dinero, tenía etcétera. Entonces empezó a hacer esos rituales satánicos, porque hacía rituales satánicos, hacía rituales de brujería de todo tipo, pero asesinando niños. E inclusive comiéndose algunos de los miembros de los niños. Entonces empezaron a desaparecer muchos, pues varios niños, y empezaron a algunos los enterraban, pero otros los quemaban, o sea, que desaparecieran todas las evidencias. Entonces empezó a haber tal cantidad de niños desaparecidos que pues dijeron, oye, pues esto no está, que digamos así, muy normalón. Y empezaron los padres de los niños, primero a ver que los sirvientes que él tenía, porque pues para poder hacer, él no podía hacer las cosas solo, mandaba a sirvientes y les decía, vayan y díganles que les ofrezco trabajo en mi castillo, un castillo que se llamaba Fuch. Okay. Les ofrezco trabajo de jardineros, para limpiar, pero en realidad los quería a los niños para hacer sus rituales. Entonces, ya en 1400, ya estamos hablando de 1438, uh-huh. ya había dilapidado mucho de las riquezas, y su hermano René lo acusa de pues, o sea, más bien demanda que ya no pueda hacer eso. Y le dice, y le pide por favor al obispo de Nantes, pues que le quite esa potestad, okay, para vender, porque lo estaba dilapidando, y eran, uh-huh, pues eran propiedades que también a él le tenían que parecer, sobre todo las del abuelo. Okay. Entonces hubo un castillo que se llamaba Saint-Étienne de Marmette, que ese se lo vende a Juan V, que era el que, por así decir, gobernaba Bretaña, la parte de Bretaña. Pero al ver que casi era lo único que le quedaba, se quiso retractar, pero ya el proceso ya iba a la venta. Uh-huh. Entonces, en una ocasión va y para tratarla o detener la venta, va, y al hermano de Juan V oficiando plena misa, va y le grita injurias, y pues lo tienen inclusive que proteger, porque si no, pues a lo mejor lo mata. Entonces ya hubo un proceso de, es que este tipo, investíguenmelo, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza una investigación muy profunda, y se dan cuenta de que efectivamente había personas que habían reportado, nomás que antes no era así tan fácil, ¿no? De que fueras que denunciaras y que, a ver, investiguen, ¿no? Pues denunciabas y a quién más le decías, tenías que tener. Ay, ¿cuántos fueron? No, pues 4 de mis hijos, híjole. Ay, son muchos, está feo eso. Vamos a ver qué hacemos. Cuídalos mejor. Sí, ¿para qué los dejas salir? También usted. Entonces, y aparte con individuos que tenían esa, pues digamos, ese poder. Sí, exacto. No era cualquier. Ni de pedo se iban a meter con él. Y él dije, órale, no, vamos a echar una platicada con él. Entonces, ya llegó un momento en que ya van los oficiales del rey, y llegan y encuentran cosas verdaderamente grotescas, ¿no? Cabezas de niños en picas, adornados como si estuvieran haciendo concursos, y empiezan sí, porque incluso cuando estaban ahí,
que entre él y sus amigos se ponían a ver cuál estaba más bonito. ¿Cuál estaba más bonito? Y exactamente. Que él se les quedaba bien, ahí los dejaba para verlos y verlos, hasta que ya se descomponían bien culero y ya no sí, ya estaban engusanados y todo eso, pero mientras tanto era un adorno, una decoración, un concurso, ¿no? A ver quién lo adornaba más la cabeza de un niño, ¿no? Más algunos bracitos que ya se había comido. Y en uno de los campos empiezan a encontrarse cadáveres. Entonces, pues lo detienen. Y cuando le detienen, empieza su juicio. Y en el juicio, pues empiezan a declarar en contra de él muchas personas que inclusive le ayudaban. Porque, que es lógico, porque o te vas tú a la cárcel, tú vas a morir. ¿Por cómplice? por complicidad, o no, ¿sabes qué? Es que a mí me obligaba, me pagaba, me decía que si no me iba a morir, y sí, y tantos niños agarramos, y sí, tantos. Entonces empezó a salir toda la podredumbre, todo el gusanerío, ¿no? Y pues ya en el año ya, en 1442 ya se hizo un juicio. Y pues pidió, lo iban a quemar, pero una de las cosas que pidió era que antes de que se consumiera, lo sacaran de la hoguera para poder enterrarlo, y se le concedió, ¿no? Se le concedió que así fuera para, pues, conservar los restos semi quemados, no, vamos, que no se habían consumido en la hoguera. Que quedó a 3/4. Digamos, ¿cómo lo quieren? ¿3/4 o medio? Como las carnes, los cortes, ¿verdad? Ajá. Pues déjamelo término medio. Oye, ¿cómo te dijo el de res que quería quedar? Que quería quedar 7/8. Ay, dile que no mames, déjalo término medio, es lo más que podemos hacer. Entonces, y fue precisamente por asesinato, por brujería, por satanismo, por herejía, o sea... Por sodomía también. Fíjense que no hubo por sodomía. No, yo no había visto que según eso sí se lo... Bueno, no, esa no... pero me refiero que en la acusación no había. No, o sea, yo sí había visto que en la acusación estaba... Bueno, porque sí hubo algunos que lo acusaron de sodomía, porque efectivamente tenía muchas cualidades de que sodomizaba a niños, y luego los asesinaba, o sea, o inclusive los después sodomizaba. De muertos, de hecho, según eso también después... Sí. Sí, y que les hacía huecos a sus partes, a otras partes, o sea, del cuerpo, les hacía otros huecos, y ahí... También, eso no sabía. Sí, o sea, les hacía otros huecos aparte. Órale, güey. Y en cuanto al número, se habla de casi 200 niños. O sea, casi 200, pero en todas estas cifras que hablemos de lo que es muy antiguo, está bien caramba, porque a veces, pues, a lo mejor se estaban repitiendo la misma información de otros por quedar bien hablaban, no, pues yo solo le llevé 40. Entonces, pues, ay, caray, no estaba muy fácil de determinar, pero sí fueron muchos. Entonces, por las posibles cifras de denuncias de los padres, se concluye que pudo haber sido cercano a 60, que son un chingo, De todos modos. Que son un chingo. Pero ya de 200, pues, digo, que pudo haber sido también, pero parece que no llegaban a los 100, que no es consuelo, porque también, pues, y esto fue un impacto en Francia, un alto impacto, ¿no? Porque Gilles de Rais era un héroe nacional, no era Juan Pérez, cabrón, o sea, y fue algo que conmovió mucho a Francia, y fue el primer asesino serial detectado, como les digo, porque no sabemos si hubo algunos otros documentados, porque antiguamente y en fechas recientes y todo, hay individuos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un Joseph Mengele, el doctor muerto, o sea, individuos que bien perfectamente podrían catalogarse como asesinos seriales, aunque no lo hacían con sus propias manos, pero
pero buscaban la muerte y ellos veían la muerte desde las peores maneras. Entonces, y la necesitaban y la gozaban. Y la gozaban, exactamente. Joseph Mengele dice, no, pero es que lo hacía en nombre de la ciencia. No más. O sea, no, él quería matar, güey. Pero quería tortura. Exactamente, o sea, no se justifica. Y antes de Gilles de Rais, probablemente hubo algunos, un Genghis Khan, o sea, que el tipo no lo hacía él pero una vez se hizo una matanza como en el capítulo de Genghis Khan o Genghis Khan, hablamos sobre eso, que pues, casi 1 millón de muertos en una ciudad, o sea. Mames. Pero sí, o sea, no se cuenta, como segura. no lo hizo con sus manos, pues no se cuenta como asesino serial, ¿verdad? Sí, o sea, es seguro que antes de de Gilles de Rais, había otros asesinos seriales. O sea, es que incluso antes era más fácil matar gente, claro, y que no se dieran cuenta. No, ¿y quién te reclamaba? Y aparte antes se despersonalizaba más a las personas, valga la redundancia, porque sí era más fácil verlos como un medio o como un producto o como una finalidad. Entonces había, o sea, sobre todo así como, digamos, de manera en clasismo y en racismo y así, o sea, personas que estuvieran en otro estrato social que tú, ya las despersonalizabas. Entonces, y aparte no te daba nadie esa investigación, no te daban seguimiento, entonces era más fácil asesinar. Entonces, seguro que había otros asesinos seriales antes de este güey. Definitivamente. Mira, si tan solo ven el capítulo que hicimos sobre Sumeria, o sea, prácticamente les cortaban la cabeza, era casi para contabilizar. Oye, ¿cuántos nos mataron? A ver, ¿cuántas cabezas hay? 40,000, pues son los muertos. Sí. Imagínense, ¿no? Como dice Ruby, totalmente despersonalizado el esquema, sí, ¿no? O sea, y dentro de las guerras hay asesinos seriales, claro, gente que nomás mató a López, claro, porque se le antojó. En la guerra de Yugoslavia hablamos sobre la guerra de Yugoslavia, de un tipo que se llamaba Ratko Mladic, que no había necesidad y lo hacía como por el placer, creo, de sentir, de ver la muerte y de poder él dar la orden de matar y al mismo tiempo él también matar. O sea, no había... Literal, matar es mi pasión, así. Sí, literalmente, exactamente. Sí, entonces pues y Gilles de Rais pues entra un poco entre asesinos de guerra, porque estuvo en la guerra, le gustaba ese pedo, y van a ver conforme pasemos los episodios cómo la guerra es un hervidero de vatos que necesitan matar. Como están inmersos en batallas, todo eso, ¿quién los va a señalar como asesinos? Exacto. Por eso es que ya en el ¿cómo se llama? De Ginebra, el Tratado de Ginebra, ya del siglo XIX, ya se empezó a hablar sobre los asesinatos o los crímenes de guerra. Ándale. Porque dice, oye, espérate, es que no puede ser normal que si tengo 100 prisioneros, porque son prisioneros, los mate, cabrón. Porque se te antojó, güey. A ver, tiene que haber aún en la guerra, en las guerras más crudas, tiene que haber reglamentos, ¿no? Que cumplir, ¿no? Y normas que seguir, aunque estés en guerra, cabrón. ¿Hay muertos? Pues claro que va a haber muertos, es guerra. Pero, ¿cómo los mataste? Y son inocentes, son civiles. O sea. Exactamente. Sí. Ahora, Gilles de Rais se dice que él inspiró. Había un escritor que se llama Charles Perrault. Charles Perrault, que hay algunos cuentos de los que nos sabemos son de Charles Perrault. Y Charles Perrault escribió uno que se llamaba el Barba Azul. Barba Azul, inclusive ese término, estoy hablando del siglo XVII, 1695, donde ese Barba Azul mataba a sus esposas y las tenía como trofeos. En un sótano, y cuando termina el cuento es cuando una de ellas logra salvarse
y pues van y encuentran que el tipo pues tenía, pues sí, se había casado varias veces, pero no es que fuera bien aguantador para el matrimonio, sino que pues se echaba a las señoras, pues que... Sí, o sea, ella descubrió el lugar. Ella lo descubrió exactamente, pero fue por eso, porque digo, lo vio y fue un hermano de ella, creo, ¿no? El que la defendió, la familia de ella venía en camino y ella ya sabía, o sea, pero no porque vinieran a salvarla, sino no, que iban a visitar. No, era una visita y ya que ella estaba en el sótano y Barbazul llegó y la vio que estaba ahí, que lo había descubierto, le iba a matar y ella le pidió, nomás dame chance de rezar, porque ella quería ganar tiempo porque ya sabía que su familia venía su familia. Entonces ella estaba rezando y pues alcanzó a llegar la familia y los descubrieron y la salvaron y a este güey pues lo mataron. Y ese barba azul, ese término de barba azul fue tomado posteriormente para algunos asesinos, que inclusive les vamos a mencionar aquí, donde le decían el barba azul de tal parte, ¿verdad? Según de donde provinieron. Entonces, dicen que se cree que Charles Perrault se inspiró en Gilles de Rais, que inclusive no le encuentro muy... Bueno, lo único es las muertes. Las muertes y que los tenía de trofeo. Y el que los tenía de trofeo, exactamente, porque mataba niños y los sodomizaba se los comía, pero de ahí más, las muertes es lo que coincide, la muerte y tenerlos como trofeos, aunque Gilles de Rais no tenía muchos, o sea, en realidad los sepultaba, algunos los quemaba, sí. Los tenía como trofeos, como barba azul. Muy bien. Y de ahí nos vamos al siglo XV, con Elizabeth Bathory. Uh-huh. Elizabeth Bathory, que ahorita le digo, es la que se le llama, que ha sido la asesina serial más prolífica, aunque el término sigue como prolífico, debe utilizar con positivo, pero en realidad más prolífica porque fue la que mató más entre mujeres y pocos hombres. Ella se concentraba mucho en las mujeres. Niñas. Uh-huh. Elizabeth Bathory, ella era de origen húngaro. Era una noble. Noble. Ella era de origen noble, inclusive el apellido de Bathory era su apellido de soltera, y ella lo conservó porque decía que era un buen nombre, o sea. Sí, era un apellido totalmente con peso, ¿no? Pues sí, exactamente, de nobleza, de estirpe, de gran procedencia, porque inclusive un pariente muy alejado de ella, en el año 900, que había matado un dragón, ¿verdad? Pues la verdad es que sí es digno de encomio y de llamar la atención, porque no sé dónde, cabrón, se halló un dragón, pero se encargó de matarlo. Imagínense el desmadre que hubiera hecho ese pinche dragón. No quiero ni saber. Es que también es gracias a él que ya no vemos dragones ahorita. Sí, ándale, tiene sentido. Okay. No habías pensado en eso, pues no, también tú se me había ocurrido, levantándole falsos. Nomás haciendo el ridículo. Elizabeth Bathory, desde los 11 años, ella fue, ¿cómo se dice? Ella fue dada, su mano le fue concedida a un tipo que se llamaba Ferenc de Nedazdi. Era un militar también de alto nombre, de alta alcurnia, uh-huh. Pero no lo que ella tenía, porque Hungría en esa época era Hungría ya, inclusive ya, cuando les hablamos sobre Vlad Tepes, hablamos sobre Hungría. Hungría llegó a ser una gran potencia dentro de la Europa, uh-huh. De la Europa central. Inclusive fueron los húngaros los que en su momento lograron grandes derrotas contra los otomanos. Entonces, pues era un imperio muy respetado, porque en nombre de la cristiandad habían logrado derrotar en varias ocasiones a los otomanos. Entonces, bueno, el caso es que Ferenc era un gran soldado, inclusive le decían el Caballero Negro, luchando en favor de la cristiandad. Y
cuando ella a los 13 años, bueno, se acostumbraba que cuando la mujer le daban la mano de la mujer al hombre, ella se iba a la casa de él. Entonces se fue a su castillo. Y a los 13 años ella resultó que se embarazó de un sirviente. La niña que tuvo, pues no dice que la desaparecieron, pero la retiraron de su lado. Y él llega, Ferenc llega y se casa con ella, aunque sabe que había tenido una hija y todo eso, pero pues ahí había que tapar ¿cómo se dice? Las apariencias. Se casa con ella, pero no pasaba mucho tiempo con su esposa porque él seguido estaba luchando. Y por cierto, era un individuo, pues era muy cruel en las batallas. Entonces llegaba con ella y le platicaba todo lo que hacía, ¿no? Con los prisioneros, cómo algunos les ponían clavos y agujas debajo de las uñas, cómo veía a los prisioneros, cómo se congelaban, o sea, estaban en pleno frío, semidesnudos, y les echaban agua fría hasta que quedaban prácticamente color azul, ¿no? Congelados, y él veía cómo quedaban. Entonces le platicaban muchos métodos de tortura, ¿no? Cómo les abrían parte de las plantas de los pies y los hacían caminar en brasas, o sea, era algo que a él, porque él era cruel. No era porque fíjate a lo que me voy obligado a hacer, tengo que hacer jala. Llegaba contento. Entonces lo platicaba y ella pues realmente pues todo eso se fue a Sí, se le fue instalando en la mente. Aparte de ella estando aislada en un castillo, pues no es como que así tengas otras cosas. Ahora, cuando ella era una niña, tenía unos ataques de ira muy serio, dicho de manera así simple, ella era muy inteligente. Era políglota, sabía 3 o 4 idiomas, que en ese tiempo no había oportunidad de saber muchos, pero era muy inteligente, sabía filosofía, sabía geometría, era una muchacha muy capaz. Entonces, pues no se le escapaba gran cosa, imagínate, le platicaban, pues lo memorizaba, ¿no? Lo tenía todo instalado en su mente. Tenía ataques de ira, inclusive se habla de que a lo mejor sufría ataques de epilepsia, porque era algo así muy, muy súbito, muy repentino, ¿no? Entonces, en 1604, ella se fue allegando de algunos personajes un poco extraños, igual que Gilles de Rais, pero ella ya había tenido parientes que habían sido brujos, que habían sido satánicos, o sea, ya traía en estirpe ciertos movimientos extraños, ¿no? Algo ahí medio magioso. Entonces, agregado esto, llega una mujer que se llamaba Ana Dravolina. Ana Dravolina era una mujer que le empezó a hablar sobre magia y le empezó a decir, porque ella se empezó a preocupar de que pues ya, si nació en 1560, ya en 1600 ella tenía 40 años, empezó a perder pues su lozanía. Sí, no, pues ya. Y esta Ana Dravolina le decía, no, mira, la sangre de las jovencitas te rejuvenece. Y en una ocasión, una de las muchachas le jaló el cabello, la que le estaba peinando, y la empezó a golpear de una manera tan salvaje que la hizo sangrar, y la sangre la salpicó, y ella se la untó, y sí, dijo, ay, de veras, me siento como más fresquecita. Entonces a la misma muchacha la mandó que le extrajeran, la desangraran en una tina. Y a otra sirvienta, y las castigaba. Entonces empezó a hacerse muy cruel, empezó a castigarlas de cualquier estupidez. A una de ellas la sentó en una parrilla al rojo vivo. Sí. A otra prácticamente la cortó en pedazos los brazos, o sea, la hirió varias veces y la dejó que se desangrara. Y así, o sea, ya era una... Y ya empezó a agarrar esa costumbre o esa terapia, ¿verdad?, de desangrar muchas jovencitas y meterse en una tina con su sangre, y sentía ella que se estaba haciendo más joven, cosa que era una percepción inmediata, porque pues van pasando los años y vas viendo que ay, chihuahua, ya no está funcionando. Claro. Entonces se percataba de eso y traigan más muchachas, al tal grado que
ella empezó a pagar porque le trajeran a a jovencitas. Entonces, pues, ¿qué creen? Pues empezaron a dar cuenta que estaban desapareciendo muchas jovencitas. Pero, pues, como era algo que, pues, no, pues era la mera lideresa ahí, ¿verdad? Pero aparte, o sea, casi lo que buscaban eran muchachas así como, digamos, que pudiera contratar como de sirvientas, ¿no? Entre comillas, o sea, como de esa clase un poco más baja, pero se las empezó a acabar. Baja y jovencitas, que fueran jovencitas, porque ahí Ana Draulina le dijo, no, tienen que ser jovencitas, ¿no? Sí, no te vas a traer cualquier ruca. O sea, pero lo que voy es que eran de clase baja y por eso como que no hacían mucho caso de... Están desapareciendo, pero pues o sea, sabe. Más bien no les hacían mucho caso a los papás. O sí, por eso. Digo, qué caray, por ahí anda de traviesa. Anda pero con el novio. Donde empezó a desaparecer muchas. Y aparte ella empezó a gastar de manera brutal. En 1604 muere el marido. Eso fue un ¿cómo se dice? Un cambio, fue una, ¿cómo se le llama? Es un sí, o sea, un parteaguas. Un parteaguas, que bueno, tiene otro nombre, pero es un parteaguas. Ese momento ya para un hito en su vida, ¿no? Ya para ella parece que se despertó el demonio que tenía. Entonces ya era de continuamente llevar jovencitas, y pues ya en primer lugar se empezaron entre acabar y esconder, porque decían no, o que les ofrecían trabajo y no querían. Entonces esta mujer muy astutamente, puso una escuela para señoritas de la alta sociedad para enseñarles pues qué modales, que cómo tejer, etcétera. Pero esas mismas jovencitas, ellas mismas las seguían sacrificando para con su sangre volver a bañarse con ellos. Entonces ahí fue donde valió sorbete, porque los papás que sí tenían con queso las enchiladas fueron y la denunciaron con el rey Matías II. Le dijeron, ¿sabes qué? Pues nuestras hijas están desapareciendo y es Elizabeth de Bathory, se van con ella, y ya cuando nosotros vamos y le preguntamos, oye, nuestra hija, no, pues sabe que ella se fue y nunca vino, o vino y se fue. Cabrón, dice, no, y mira, somos muchos y queremos a nuestras hijas de vuelta. Entonces, el rey manda a un emisario de su confianza, que se apellidaba Turdel. Le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas e investigues cómo está el asunto. Y cuando va, esta persona se sentía entre la espada y la pared, porque el marido de Bathory, de Elizabeth Bathory, le había encargado a su esposa, por favor, me la proteges, cabrón, yo me estoy muriendo, guarda. Entonces, ya ves ella tan inocente. Ya ves ella, pobrecita. Indefensa. ¿Qué va a hacer? Indefensa. Le van a querer hacer lo más horrible. Es horrible. Entonces el cuate así llorando. Yo lo voy a proteger, la chica. Mucha gente mala, cabrón. Tú no te puedes, tú muérete. Muérete a gusto, yo me encargo. Ese va a ser mi jale. No te preocupes. Sale. Entonces, pues va. Y pues por de pronto le sonó, dijo, valiendo sorbete, nomás falta que sea cierto. Va al castillo y entre comiendo y entre, oye, pues voy a la cocina o algo por el estilo, se encuentra algunos esqueletos o huesos, y luego se quedó a dormir y se dio la oportunidad de ir a echarse una vuelta más completita y agarrar a algunos sirvientes. A ver, cabrón, ¿cómo está aquí el pedo? No, es que... Y ya le empezaron a contar que efectivamente mataba jovencitas y llegaron a una zona, un calabozo donde las martirizaba, las torturaba, y pues que se encuentra huesos, cadáveres en putrefacción, miembros. Y pues instrumentos de tortura, ¿verdad? Instrumentos de tortura, obviamente. El calabozo dijo, no. Pues que también tenía la dama de hierro, ¿no? No sabía eso. Sí, que... ¿Sabes qué? No creo, porque la dama de hierro no era de ese tiempo. Pues yo vi un video de ¿sí? Miguel de Lis o algo así.
que tenía una dama de hierro, o sea, me haría sentido en el sentido de La crueldad. y de la crueldad y aparte del objetivo, porque pues literal las apachurras con picos y se desangran. No, pero no, la dama de hierro es como del siglo XVIII. Como de la Inquisición, ¿verdad? Y tantos, sí. Sí, no. ¿Sabe? A lo mejor ahí Esto Miguel dijo de él. Dijo, ahorita los asusto más. Me has mentido, Miguel de Liz. Nos has desenfraudado. Entonces, pues ya va con el rey y le dice, ¿sabes qué? Sí, es así el pedo. Esta mujer está matando. Está mate. Y empiezan a hacer interrogatorios y pues, no, hombre, la cantidad de personas que denunciaron y la cantidad de cuerpos, porque los llevaron a una zona donde tenía muchos cuerpos enterrados, una cantidad así que pues, casi como decir, oye, no, me doy por bien servido que sean 300, claro, y ya no puedo seguir contando, o sea, verdaderamente bárbaro. Entonces, pero lo que hizo Tournelle fue decirle a Matías II, ¿sabes qué? Yo te sugiero, sí hay que hacer un proceso delictivo, pero no hay que darlo a conocer. Porque aquí había un factor. O sea, uno dice, en un video que dice que es precisamente él por la promesa que le había hecho, ¿verdad? Ándale, a Ferenc. Pero que la iba a cuidar. Que la iba a cuidar. Pero en realidad, el problema era la imagen. Ajá, sí, la familia ya iba a quedar quemadísima. La familia iba a quedar quemadísima y aparte... dice, ¿sabes qué? Acuérdate que hay un compromiso muy profundo con la familia Báthory, porque es una familia de centurias que han luchado en el reino de Hungría contra el Islam. Entonces sería algo verdaderamente terrible que... Sí, pues que ya caigan pues como en la vergüenza. En lo peor, ¿no? Entonces, pues sí, se le hace un proceso y se le manda a estar totalmente presa, o sea, digo totalmente en el sentido de que no podía recibir visitas, nada, nomás podían ingresarle comida y agua, y una vez, una de sus hijas, porque tuvo una hija a los 10 años de casada, porque pues casi no había el marido, cabrón. Sí, pues no. Y luego después tuvo otros tres, dos hijos y otra hija, pero la mayorcita era la que le llevaba velas, papel y una pluma para escribir, ¿no? O sea, bueno. Ilumínate, pues. Pero 4 años después falleció, o sea, ella murió, pues relativamente joven, 47 años tenía, y pues se trató de suprimir casi toda la información, pero se llegó a la conclusión de que hubo 650 asesinatos. No mames. O sea, 650, güey, no mames. Su pinche madre. Es una cantidad brutal, ¿no? De muertos. Por eso es la que se considera la que tiene el vergonzosísimo récord de muertes como asesina serial, ¿no? Está cabrón. De ella, te digo, yo había visto algunos que decían que a lo mejor no era cierto, que se lo inventaron, no sé, que a lo mejor ella tenía alguna enfermedad. Yo no sé, o sea, sí apunta más a que es cierto, pues, pero solo quiero dejar ahí así como el granito de que, bueno, igual también puede que haya otra versión, pero sí es la más sonada y la que más tiene, digamos, que más se menciona y tal vez hay más evidencia, es esta, pues. Y... Bueno, ¿qué ves? Muy bien, ha sido tal su impacto en la cuestión popular que, por ejemplo, de los primerititos grupos de black metal se llamaba precisamente Báthory. Ah, sí. Báthory. Y luego hay un grupo sueco que se llama Ghost, que tiene una canción que se llama Elizabeth de Báthory. Ajá, exacto. Le tiene dedicado un tema, ¿verdad? Aunque no hablan bien de ella, pues. No, claro, no, pobrecita, la están difamando. No, nada, o sea, en absoluto. Y si quieren, vámonos a la mitad de muertos. Son 300, o sea, es un chinguísimo. Aún así sigue teniendo el récord, ¿no? Sí, está cabrón. Ahí sí mi opinión inexperta, pero opinión a fin de cuentas es que siento que ella, pues, al estar aislada, o sea,
nació en una burbuja, vivía en otro mundo, estaba aislada y la influencia que recibía, o sea, de la persona con la que más convivía tal vez, que era su esposo, y le hablaba de cosas terribles, y si aparte ella tenía alguna tendencia, digamos, psicológica tal vez, o psiquiátrica, a algún fallo ahí en su cerebro, pues que la pudo haber llevado a normalizar actos terribles y necesitar hacerlos, pues, y a lo mejor agregado con el hecho de la necesidad de sentirse bella, que se sentía sola. Y sentir el poder, ¿sabes? O sea, Sí. Yo creo que mucho en esa época, mucho era eso, saber que, Pues que porque podías puedo. disponer de la vida y la muerte de las personas y Sí. no había consecuencias, o sea. Sí, un poco de lo que dijimos con este otro güey, la despersonalización, o sea, pues, eso no es una persona, necesito la sangre de esa morra, échamelo, ya. Y lo que sigue, ¿no? Tengo aquí un libro de Hannah Arendt, que se llama Adolf Eichmann en Jerusalén, que habla sobre o sea, ella estuvo en todo el juicio y cómo se percata de la despersonalización, como dices tú, de convertir un hecho de sangre, en un acontecimiento de sangre, en un hecho estadístico, algo por el estilo, ¿no? En un cuento inmediato, ¿no? Esa era la chamba, ¿no? Pero bueno, esta es otra época, otra autora, y a lo mejor algún día tenemos ocasión de hablar. Sí. De aquí nos vamos a pasar al siglo XIX. En el siglo XIX tenemos aquí a tres personajes. Una se llama Belle Gunness, otro es Jack el Destripador, y la otra se llama Amelia Dyer. Pero miren, vamos a hablar exclusivamente de Jack el Destripador porque Amelia Dyer, así rápidamente les voy a decir, ella era dizque una nodriza, una mujer que cuidaba niños y llegó a matar hasta 80 niños y algunos hablan hasta de 200. Ella estuvo en Bristol, en la Gran Bretaña, y lo que yo nunca me he explicado es cómo logró matar tantos niños. La descubren ella el 6 de junio de 1856, pues es ahorcada. La horca era la muerte máxima el método de muerte que tenían los británicos, y fue ahorcada, pero o sea, ella igual era por gozo, porque no había tuvo una infancia pobre y traumática, pero no tuvo alguna circunstancia así terrible, violencia extrema, algo por el estilo, como para haberlo hecho eso, pero parece que eso ella la hacía sentir realizada prácticamente. Ella nació en 1824. Entonces, en realidad ella falleció jovencita. Murió jovencita porque, pues, pero pues con ese poco tiempo que tuvo mató muchos bebés, porque su chamba era cuidarlos. Entonces tenía acceso a los niños, ¿no? Sí, acceso y privacidad con ellos. Y privacidad con ellos, terrible, ¿no? Wow. Y luego de la otra es Belle Gunness. Belle Gunness ella era de origen noruego, que ella inclusive su nombre era como Brigitte, exactamente. Brunhilde, tiene razón. Entonces, ella sí sufrió, ella estuvo embarazada a los 8 años, cabrón. Su pinche entonces, y un pariente de ella le mató el niño a patadas, o sea, así literal. Entonces, ella se fue a Estados Unidos, ella se va a Estados Unidos y allá se casa, y al poco tiempo el marido muere y la deja con mucho dinero, pero antes ella lo había asegurado el marido, así que recibió una buena recompensa. La familia de él pues decía que ella lo había matado y ella pues le valió madre, pero habían tenido 4 hijos. Esos 4 hijos también los mató. Y historia corta es que se casó en varias ocasiones y en todas las ocasiones le hacía que el marido se aseguraba
en Estados Unidos. Ella estuvo en Chicago y estuvo en Pensilvania. Y entonces los asesinaba y pues murió. Pues ¿de qué? Pues en ese tiempo no había una gran capacidad de investigar. De investigación o de detectar algunos elementos tóxicos dentro de un cuerpo. Cuando se les hacía la autopsia, entonces pues... Además de que también estaba el factor de cómo una mujer va a matar así. Una mujer va a matar así. Pero fueron varios y fue adquiriendo buen dinero con los puros. De hecho, del primer esposo que se les quemó sus negocios como 2 veces y también estaban asegurados y se agarraban la lana. Y se agarraban la lana, o sea, la mujer tenía la astucia para hacer la feria. Sí, era luego, una viuda negra ella. Literalmente era el estereotipo de la viuda negra. Sí. Y posteriormente ya como que ya no se quiso andar casando, pero ¿qué hacía? Ponía anuncios en el periódico. Pues, soy una mujer con mucha lana y necesito un hombre que tenga lana también para amasar nuestras fortunas y pues hacer buenos negocios. Y hombre, sí se le arrimaban. Sí, se le arrimaban y hasta le llevaban hasta por día. Sí. No, y era fea ella. Pero tenía un sirviente que estaba locamente enamorado de ella. Bueno. Y que era el que le ayudaba. Siempre no puedes hacer todo solo. O sea, este tipo la ayudaba. Él pues se habla de que inclusive le ayudaba a sepultar los cadáveres, porque hubo varios que viudos que iban y le mostraban, le llevaban la paca de lana. Mira, para que veas que sí tengo con queso los enchiladas. Ay, mi rey, unamos nuestros labios y unamos nuestras fortunas. Sí. Y después pues desaparecía y llegaban los parientes. Oye, pues mi papá vino, porque tú pusiste un anuncio en el periódico. ¿Quién era tu papá? Fulano tal. Ah, no. A ver. No, ¿cómo se escribe? ¿Cómo era? O sea, fingía locura y no pasaba nada. Sí. Y fue, ¿cuántos fueron de esos? Fueron creo que 6 u 8, algo por el estilo, que con buen billete. Pero se habló hasta de 20. Y ya cuando este sirviente porque mató hasta sus hijos, y luego de la segunda pareja que tuvo, también mató a la hija y al hijo de esa pareja. O sea, 2 hijos pues, de su pareja. Y ya cuando ya le estaba cayendo todo cerquita, resulta que su casa se quema, y encuentran ahí varios cadáveres y encuentran uno sin cabeza, pero encuentran partes dentales que identifican de ella, pero no encuentran la cabeza. Entonces ven el cuerpo y dicen, no, pues sí, es ella, se murió. Pero muchos de sus conocidos dijeron, no, espérate. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los zapatos, que decían, estos no los usaba ella. O ese vestido, o la estatura, ¿verdad? De esa mujer, pues no, la complexión, o sea, muchas cosas veían que no. Entonces, lo más probable es que esta mujer fingió su muerte. Fingió su muerte y rehizo su vida por otro lado, ¿verdad? Entonces... No. Esa señora, la verdad, se me hace... O sea, está muy culero, obviamente, pero lo que se me hace bien curioso de ella es que cómo le echó coco a todo, o sea, se me hizo así tenía como una que muy sangre adelantada a su época con los métodos de cómo asegurarse que le sirviera de algo la muerte y que no la cache. Bueno, a veces sí estaba medio descarada, pues en una sí estaba descarada, pero cómo se aseguraba de que le tuviera provecho, o sea, los aseguraba. En ese entonces sacaba seguro, se los chingaba, se ganaba el seguro y luego usaba el Tinder de ese entonces, que era poner anuncio de periódico y ligaba de esa manera. Y luego un güey llegó y se presentó y ella le dijo, ¿sabes qué? Pero necesito pagar la hipoteca de la granja. Y él le dijo, pues yo te la pago, mi reina. Ese fue uno, pero hubo otro que se llamaba George Jones, que también se le hizo feyona. Dijo, no, pues esta mujer sí está feyona. Pero lo trataba muy bien y le decía, y como al cuarto día le habló a ella sobre la hipoteca de la casa. Ay, y él dijo, sí, está bien, yo me voy a encargar. Nos casamos y olvídate de tu hipoteca, no te me preocupes. Pero un día el tipo estaba dormido
y la ve a ella con una vela y la vio tan terrorífica que ¡ay, su madre! Y se largó, ese güey se salvó por el susto porque él al gritar, ella también salió corriendo. Pero okay. No, yo creo que no porque se asustó, sino porque dijo, ¡chin! Lo asusté, cabrón. Y el güey dijo, ¿saben qué, patitas? ¿Para qué las quiero? Ahí nos vemos. Y ese güey se escapó, ese George Johnson. Pero porque lo asustó, o sea, la vio, imagínense, con una vela y... No, ¡ay, güey! Chinga su madre, vámonos de aquí. Pero fueron varios, o sea, estamos, se habla hasta de 40 y tantos personas, y 40 y tantos más 30 y tantos, sí, eran casi 100, y 30 obreros agrícolas de sus granjas, pero se cree que eso los mataba pues de cuates, cabrón, ya para no perder el calentamiento. Está bien, no te voy a discriminar a ti, también mente. ¿Sabes qué? ¿Tú crees que nomás a viejos ricos mato? No, a ti también te voy a matar. Sí, no, porque aquí gracias, patrona, gracias, patrona. Pero, nada. ¿Qué le parece si otro día? No. ¿Para qué? A mal paso, darle prisa, cabrón. Vámonos, degollados y la chinga. Bueno, sí, esa señora. No, esa es. Y como dice Rubí, de veras, o sea, no, y en una. También a veces, en la segunda casa que quemó, dijeron, oye, pero ¿cómo pudo haberse quemado? No, pues una lámpara de aceite, y no se hallaron ninguna pinche lámpara. Entonces desde ahí era de, a ver. O sea, pero ¿cómo se salió tantas veces con la suya? Y también los seguros, páguele. Exactamente. O sea, es verdaderamente, porque verdad, no era una belleza. No. Al contrario, era feíta y robustita y así. O sea, no tenía las características de una belleza, pero tenía una gran suerte, mucha labia y una gran capacidad de disuasión, pues. Sí. Perdón, de persuasión, pues, sí, de persuasión para lograrlo, ¿no? De aquí nos pasamos no cambiamos de siglo, es el mismo siglo XIX, pero en 1888. Bueno, vamos a empezar hablando que en 1882, habiendo en el Imperio Ruso, hubo muchos progromos o persecuciones y matanzas contra los judíos, y en Irlanda una hambruna, en Polonia pues no había condiciones de una convivencia pacífica, digámosle. Se empezaron a ir a vivir hacia Londres. Entonces en 1882 muchas de esas personas que se fueron en condiciones de pobreza y llegaron en condiciones de pobreza y también con el señalamiento de son judíos, por lo tanto pues son malos, son crueles, son asesinos, mentirosos, ladrones, todo lo que pueda ocurrírseles, ¿no? Entonces, ahí en esa zona de Whitechapel, que era en el este de la City de Londres, se creó una zona en esa zona de Whitechapel se llegó en 1882 a generar 62 burdeles. Había casi uno por esquina. Y 1262 prostitutas. O sea, realmente era toda una zona. Sí, era la chamba que había. Era la chamba que había, ¿no? Entonces, en 1888, específicamente el 31 de agosto de 1888, a las 3:45 de la mañana, está fácil, 3:45, a las 3:45, un individuo se encuentra a una mujer pues en el suelo, pero no se había percatado que estaba muerta, hasta que llegó uno de los que se les llama sereno, y llaman a la policía, y esta mujer se llamaba Mary Ann Nichols, era prostituta y tenía un corte en el cuello. De pronto pues caray, pues quién la mató, y pues, de pronto no había algo certero, sino que habían asesinado a una prostituta. Pero resulta que en septiembre, pocas semanas después, en septiembre, hubo una mujer también, una asesinada de la misma manera. Esta mujer se llamaba Elizabeth Stride, pero en ese mismo día
en 45 minutos después había otra que se llamaba Eddowes, como Eddowes, Okay. Catherine Eddowes. Ella sí había sido asesinada de una manera muy brutal. Las dos tenían el cuello abierto, Ajá. pero esta Catherine Eddowes tenía el cuello abierto y luego le habían abierto el abdomen y parte de sus intestinos se los habían puesto ¿En el hombro? En el hombro y le habían quitado la vagina, parte de la matriz y un riñón. Entonces, pues, empezaron a ver que eran prostitutas de Whitechapel, que estaban siendo en la misma zona. Pero también a esta Elizabeth Stride, aparte del cuello, después se percataron que le habían abierto el vientre, pero no le habían sacado nada. Se cree, y posteriormente el asesino, que era Jack el Destripador, que de pronto le pusieron el asesino de Whitechapel. Así es. Pero después él empezó a mandar unas cartas, fueron 3, que inclusive les pusieron nombre. Una se llama Querido Oficial, la otra se llama Desde el Infierno. Entonces, en la Desde el Infierno describe cómo a Catherine Eddowes la abre, le saca el vientre, le saca en un riñón y en la misma carta manda un pedazo del riñón. Güey. Y dice que se comió una de las partes y fue muy agradable y gracias. Entonces pues empezó a generarse una psicosis, pero aparte pues ya en ese tiempo, como saben los ingleses, igual que los gringos, pues están como más adelantados a la época. Sí, así es. Y empezó una serie de informes mentirosos de yo soy el que la maté, yo las maté y voy a seguir matando. Pero en la segunda carta se dieron cuenta de que fue en la segunda, en la que se llama Desde el Infierno, él se puso Jack el Destripador. Entonces ya tenía nombre, Jack el Destripador. Y era un tipo, y vieron la caligrafía y vieron que sí era la misma. Inclusive en la segunda carta empezó a escribir con la sangre de la víctima. Y como que se empezó a cuajar la sangre, y entonces continuó con tinta roja como imitando, pero la caligrafía era la misma. Wow. Entonces, pues ya vieron que sí, efectivamente, entonces había que empezar, el caso lo tomó la Scotland Yard, que la Scotland Yard es como la policía secreta, por llamarlo de una manera, porque vieron que era un individuo que inclusive en las mismas cartas se burlaba y decía que nunca lo iban a agarrar. Digo, nunca me van a agarrar, ¿no? Spoiler. Fue verdad. y fue verdad, exactamente. Entonces, a finales en el 30 de septiembre se encuentran a la cuarta víctima. La cuarta víctima era la segunda era Annie Chapman, es la que les digo que no alcanzó a la abrió y le quitó los intestinos, pero la tercera es la que no alcanzó a intervenirla y por eso mató a una cuarta, pero sí, casi simultáneamente. Exacto. Pero la última, que ya fue el 8 de noviembre de 1888, era una que se llamaba Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly era jovencita, o sea, porque las otras estaban más grandes, inclusive, por ejemplo, la primera, ella había tenido 5 hijos y había estado casada. Okay. Pero esta última, Mary Jane Kelly, era muy jovencita, tenía unos 26 años, y luego para su época era alta, medía unos 68. Para la actual época, actualmente, pues era relativamente estatura normal. Sí. Pero no, en ese tiempo era alta, porque las demás medían unos 55, unos 56, ella medía unos 68. Okay. Era una alta, espigada, con el cabello rojo, ella era irlandesa, con el cabello rojo hasta la cintura y de tez muy, muy bonita, pero le gustaba chupar. Entonces, el día de su muerte, estaba chupando y llegó un individuo que era su novio de un momento, porque ella había estado con una pareja durante buen rato, se habían dejado. Entonces tenía una compañera de cuarto porque estaban en una especie, en un hotel, literal, un hotel pues de mala calidad, digamos, ¿no? Entonces la amiga, que se llamaba Mary también,
la dejó, pues, porque estés con tu novio. Y de hecho, quiso volver como a la 1 de la mañana y escuchaba cantos y escuchaba que estaba muy, muy ebria y dijo, no, pues mejor me voy a dormir a otro lado. Pero el otro día que se tenía que levantar, el administrador del hotel que dijo, no, pues deja de hablarle a esta mujer porque tenía que estar pagando cada día, cada noche, 4 peniques, 3 o 4 peniques. No le abría y al abrir, y eso que el tipo era militar, el tipo se desquició de ver la imagen con esta mujer, ya que el destripador verdaderamente se ensañó, le sacó los ojos, le sacó las vísceras, le sacó, le quitó carne de los brazos, de las piernas, le quitó hígado, riñones, realmente la despedazó. Quien hizo un recuento del trabajo, entre comillas, que había hecho el asesino, era que había durado 2 horas. Esto quiere decir que el tipo tuvo todo el tiempo del mundo, que las otras no les hizo lo mismo, porque no tenía el tiempo ni el espacio, ¿verdad? Pero con esta, pues tuvo todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que quiso, y pues ya Scotland Yard pues estaba aplicándose a fondo, que sí estaban haciendo un trabajo lo mejor posible, porque realmente interrogaron, una cantidad inmensa de... Y pues todos los sospechosos, no, fulano y tal, que se me hace que la traí. Y yo la última vez que la vi con fulano y así. Y pues a esos agarraban y eso. Pero prostitutas, imagínense con quién no platicaban de hombres. Pero aún así agarraron corte. Y entonces unos daban pistas, otros. Uno de ellos, por ejemplo, cuando asesinaron a esta Catherine Edus, dice que vio a 2 individuos. Y que uno de ellos le gritó una palabra que como cirqui, algo así, que quiere decir como, era una grosería para un judío. Okay. Entonces, pero que estaba uno ahí bien trajeado viendo la escena, pero que él no sabía que la estaban asesinando. Entonces dice, caray, no, a lo mejor pues eran 2 o uno de ellos era el encargado y contrató a otro, porque se dieron cuenta desde el primer asesinato, como el de las morgues, el que hacía la medicina forense. Las autopsias, ajá. Esta persona dijo que los cortes estaban muy bien hechos, que entonces lo más probable es que era un individuo que o era doctor o era carnicero. Era un carnicero especializado, ¿no? Porque los cortes estaban correctamente hechos, eran cortes muy limpios y con navajas muy precisas. Muy precisas, ¿no? Entonces, ya que el destripador ya empezó a hacerse pues toda una... o sea, les llegaban cientos de cartas de tipos que, desde los que afirmaban que ellos eran, hasta los que decían cuándo iban a matar, hasta los que pedían dinero por tal que no seguir matando. O sea, no, hombre, al periódico, a uno de Londres y había otro muy famoso, el Daily Telegraph, que pues hacía eco de estas muertes. Uh-huh. Sin embargo, así como empezaron, así se terminaron. Entonces, de ahí que es la definición exacta de un asesino en serie, porque fue un periodo. Entonces, pero lo curioso es que no continuó. Ajá. Entonces se cree, hay varias teorías, varias hipótesis, porque pues teoría, una de ellas era que Mary Jane Kelly había estado involucrada con el príncipe Alberto. Ok. Y que la reina Victoria, o sea, la quiso matar, pero haciendo como una serie de, como dándola, por así decir, como dando la vuelta. Como distracciones. Como para que no... Esa es una. Pero no después no se sostiene porque no estaban él precisamente, pues así que se le desaparecía a la reina. ¿Dónde este güey? No era así, o sea, siempre estaba por lo general en hechos en ceremonias, y no se les pegaba. La verdad es que era una pareja, por así,
no por así decirlo, literalmente muy unida, muy metida, estaban muy enamoradas. Sí. Y luego la otra es que hay un individuo que escribió que ya no podía soportar la presión y que ya no podía seguir matando. Manda esa carta y se acaban las muertes, pero la caligrafía no coincide, o sea, no saben si a lo mejor se estaba refiriendo a otra cosa, a lo mejor ya no podía matar gallinas el güey, o sea. Sí, o había otro asesino y nadie lo peló. Y nadie supo, porque prosiguieron otras muertes, sí, pero claro, ya no coincidía el modus operandi, ¿no? Uh-huh. Y luego ya después se habló, por ejemplo, de unos, ¿cómo se llama? De unos rituales framasónicos por colocar los intestinos en el brazo. Que ese es un modo de un ritual framasónico. Entonces, como en tres así lo hizo, pues dijeron, pues entonces a lo mejor son rituales o judíos o framasónicos. Pero el más sospechoso, Aaron Kaczynski, es el que más pudiera haber coincidido porque tenía conocimientos. Y hubo un tipo que se llama Russell Howard, que escribió un libro y en el 2006 dice que comparó un chal que traía Elizabeth Stride, uh-huh, y Aaron Kaczynski, y que comparó el ADN de los dos, de la familia de una descendiente de Aaron Kaczynski, uh-huh, y del chal que traía Elizabeth Stride. Entonces, pues lo que dicen, a ver, pues ¿y dónde estaba? ¿Dónde te lo hallaste ese chal? ¿O cómo está? Y luego que lo hizo a través del método de ADN mitocondrial, cosa que ahí ya se fue al suelo, porque ya no mames, el ADN mitocondrial pues no te va a servir, no es un sistema para determinar linaje, sino es por solamente una línea materna. Entonces, por la línea materna, y aparte no es como diciéndolo de una manera técnica, no es lo que el desdoblamiento de la polimerasa, que es el que hace coincidir dos posibles ADNs. Uh-huh. El ADN mitocondrial no sirve para eso. Entonces, lo que se cree es que Russell quería escribió un libro y como que quería darle promoción. Sí, es muy probable. O sea, quería diciendo, entonces, pues Aaron Kaczynski no comprobó, pudo haber sido, pero no, en realidad no hay una prueba, como él decía, a través del ADN lo determinamos. No era así. Y aparte, pues que el chal de Elizabeth Stride, pues pues es que sus parientes lo tienen, no me lo quieren prestar porque eso está muy sacado de los muy bien. No, pues ni modo, así nos quedamos. Sí, ni aunque hubiera sido una evidencia que recolectó la policía y ella tenía una perfecta cadena de custodia, me hubiera tal vez convencido. O sea, imagínate un chal ahí que está lo pendejo en una casa. O sea, realmente, pero bueno, lo más probable es que él quería soportar la historia que escribió de su libro. Sí, pues que se ha escrito una cantidad enorme, ¿no? Sí. Y ha habido varias películas. La primera, inclusive, fue en los años 40. Fue una película de Charles Chaplin, que no se llamaba Jack el Destripador. Tenía otro nombre, pero fue más o menos... Fue hablando más o menos del caso, de los casos de que tengo curiosidad de ver esa película porque Charles Chaplin era cómico. Sí, es lo que yo estaba pensando, no me lo imagino hablando algo así. O sea, bueno, no hablando, esa fue la palabra incorrecta. Y luego tampoco me lo imagino haciendo parodias de asesinatos. O sea, porque ¿cómo la verdad me quedó de tarea ver esa película. Está curioso. Si alguien ya la vio, díganos aquí. Sí, ándale, de veras, a lo mejor alguien ya la vio y dice, sí, mira, pero se refiere a esta parte, o nomás una partecita, o X, porque si no le encuentro... ¿Cómo cuadrar? Ajá. Porque si habla, dice, esa película está basada en la historia de Jack el Destripador. Uh-huh. Ay, güey. Está cabrón. No lo veo en serio, y no veo que las historias sean cómicas, pues. Uh-huh. Eso es lo que no le hallo.
Y pues miren, esto por lo pronto vamos a terminar aquí con estos asesinos seriales. Bueno, y nomás sobre Jack me gustaría agregar sí, perdón. que en Londres también explotan ya pues la historia de Jack el Destripador, ¿verdad? Hasta te hacen tours. Sí. Por donde se encontraron, e incluso fuimos a un museo como de... ¿Te acuerdas? Cerca del puente. Ajá, de hecho era justamente museo del puente de Londres, de London Bridge, y ahí te platican todas las veces que se ha caído y te dan un tour así por varias cosas macabras. Que una vez se incendió porque... Ándale, se incendió cuando vivían ahí. Exactamente, porque fue usado hasta como, parecía como departamento. Como una colonia. Una colonia ahí arriba del puente. Sí, estaba padre ese museo y pues el caso es que también te hablaban de Jack el Destripador y recreaban escenas y su pinche madre y sí, o sea, ya es parte de la cultura popular y yo lo siento más, o sea, aunque Gilles de Rais fuera el primero oficial, digamos, yo siento más, como más típico asesino serial a Jack el Destripador. Estoy de acuerdo contigo. Porque el otro pues estaba dentro de sus castillos, etcétera, tenían otras circunstancias, pero este güey andaba en la calle y sí estaba matando pues por matar. Por matar y por mostrar la capacidad para burlarse de la policía. Exacto. Y luego hacer una apología de sus asesinatos. Uh-huh. Y también describiendo de una manera poética como esa desde el infierno. Ándale. Que lo escribe de una manera, ¿cómo les puedo decir? Literal, artísticamente, es literatura lo que escribió el tipo de cómo. Y donde dice, la siguiente le voy a cortar la oreja. Y efectivamente, fue como se dieron cuenta que sí era él. Porque les llegaba tanta información, perdón, se me olvidó ese detalle, porque dijo, la siguiente le voy a cortar la oreja. Entonces... Fue cuando se dieron, no, ¿sabes qué? Sí es este güey. Sí, no, está cabrón. Entonces, para mí también, inclusive, miren, cuando estaba yo en segundo de secundaria, nos hicieron una... Híjole, me acuerdo ahorita, digo, no, ¿cómo se me ocurría cada cosa? ¿Saben qué? Vamos a hacer una pequeña obra de teatro, cada quien por equipos. Entonces éramos equipos de 6. Y yo la hice y escribí un sobre Jack el Destripador. Enrique Casillas era el inspector que leía las cartas. Nunca me atraparán. Y decía, ¡qué cura! Sí. Y yo era Jack el Destripador. Traía un abrigo rojo que me prestó de mi mamá. Y traía una máscara, güey. No. Y no. Sí, nunca te platiqué eso, ¿verdad? No, Enrique Casillas tenía como una del Army. Ajá. Y tenía su plaquita o sus... No placa, ¿cómo se llama? Bueno. Insignia. Okay. Como insignia, exactamente. Ajá. Y verde, y a él le gustaba. Y no, pues era el inspector de policía. Wow, y leyendo la carta, ¿no? Llegaba uno de los compañeros que no era muy bueno para actuar y él nomás tenía que llegar a entregarle las cartas. Jefe, una carta, venga. Esto. No manches. No, hombre, yo era el que me aventaba. Entonces ahí... Pues había uno que tenía que andar disfrazado de mujer, lo matamos 3 veces con 3 vestidos diferentes. Sí, es que éramos de equipos de 5, pues nada más, ¿no? Pues sí, se hizo lo que supo. Ay, no. Pues y como yo acabo de leer esa historia, que ese libro nunca supe dónde quedó. Entre tantos libros que he perdido, uno de ellos era ese, sobre Jack el Destripador, ¿no? Y yo cuando le dije, vamos haciendo esto, no, pues ahí lo escribí. En un ratito, sí, así nos la aventamos, tú vas al inspector, tú. Y yo voy a ser Jack el Destripador, cabrón. Yo fui el de la idea, sale pues. Chinga madre. Ay, no. Pues bueno, sí, pues todo un fenómeno. Y nomás comentarles que los de Leyendas Legendarias hicieron 2 episodios sobre Jack el Destripador y se me hicieron muy bonitos. ¿Por qué? Porque hablaron mucho más de las víctimas que de él. Describieron las vidas de ellas. Y al final, como dato que sí quiero agregar aquí, es que a una de ellas, la que le faltó dinero para pagar su habitación, Mary Jane Kelly. Pues ella, su tumba está pues por ahí en Whitechapel o en Londres, no sé exactamente, no recuerdo, pero el caso es que la gente va y le deja así como peniques o así como en símbolo. Mira, pues, se me hizo bonito. Es que los ingleses son muy, muy curiosos en muchos sentidos, ¿no? Y pues muchas de ellas, o sea, como las que dices que ya tenían hijos y eso, pues eran muchachas que las obligaron a casarse y tuvieron matrimonios horribles y decidieron escapar de ese matrimonio con tal de no seguir viviendo violencia y pues cayeron en un lugar donde tenían que ser prostitutas. O sea, historias muy tristes. Por ejemplo, la primera, Mary Ann Nichols, que era bonita, aunque ya tenía sus 43 años, pero que tenía una cara muy bonita.
pero tenía una mirada tristísima. Sí, y pues, pisteadora como que... ella sola era. Ella pisteaba más que varios hombres juntos, ¿sabes? Sí, todas ellas tenían historias tristes, la verdad. Entonces sí, nada más, o sea, como mencionar pues que o también no despersonificar a las víctimas. No. Y eso que... Ni hablar de forma... Sí. ¿Cómo se dice? ¿Como apología o qué? No, ¿cómo se dice? Como demeritando pues su vida o hablando de manera despectiva, ¿no? No, jamás. Estaban haciendo era la manera que podían obtener dinero. Y tristemente iban a seguir viendo también otros episodios, las prostitutas son víctimas. Siempre las primeras víctimas. Sí, porque es justo nosotros como sociedad no las y más que todo, muchos que son asesinos, pero que tienen un grado de religiosidad, ¿no? Que sienten que están hasta haciéndole un beneficio, que Dios está contento con ellos, cabrón, porque están matando unas pecadoras de ese tamaño, cabrón. Bueno, finalmente, nomás les voy a mencionar los 3 libros que son nuestros libros de batalla para esto. Este se llama 50 cosas hay que saber sobre psicología, es de Adrián Furlan. Que va a ser un libro que lo vamos a mencionar mucho al final, se llama Mindhunter, el cazador de mentes. Este es de John Douglas. Y otro que es de Rubí, se llama El libro del crimen. Entonces, que tú me lo regalaste. Bueno, pero es tuyo. Entonces, sí. Estos libros son nuestros libros de respaldo para ciertos aspectos. Y un poco de cultura general y series y eso, porque pues son personajes que igual se mencionan en muchas partes, ¿no? Bueno, pues esperemos muchas gracias. Que les haya gustado. Y vamos a pasar a los saludos. El primero es para Carlos Alberto Vigil. Dice que ni a su novia había esperado tanto como ese episodio. No me acuerdo cuál episodio era uno de los famosillos que, o sea, más bien de los temas famosos que hicimos hace poquito, pero... Y bueno, es de Honduras, entonces... Saludos a los hermanos de Honduras. Y esperamos que no haya decepcionado ese episodio. El siguiente es para Citlali Pichardo. Ella dice que andaba de road trip con su esposo por Islandia, escuchándonos. Eso qué chido, y que ya se aventaron todos los episodios también. Chingonzote, saludos. Bueno, no creo que ahorita sigan en Islandia, pero saludos a ti y a tu esposo, Citlali. Chingón. Gracias, Citlali. El último es para Rubén Galindo. Él dice que es el fan número 1, que hacemos sus días de trabajo muy divertidos. Él es chofer de plataforma y que pone el podcast, y que a los que lo están escuchando ahí mientras que también les gusta. Y nos dijo otras cosas muy chidas de que le gustaría que a sus hijos les guste la historia también. Muchas gracias, Rubén. Y que le gusta tu sarcasmo y tus cánticos que haces. Bueno, pues yo por no bajar el lugar a un cantante por ahí que se ganen la vida cantando, no les quiero tumbar el puesto. Muchas Entonces, gracias, abrazo, Rubén. Y nada más un digamos, mención rápida y agradecimiento a los que les salimos en su recuento de Spotify como su podcast más escuchado. Genial, qué chido, y gracias cabrón. por compartírnoslo también, que nos hace sentir muy chido. Ese dato, nos hicieron el día. Los queremos un chingo. Un abrazote. Y cabrón. También a los que felicitaron a mi papá en su cumpleaños. Sí, que no manches, o sea, fueron tantas las felicitaciones que yo en varios grupos de WhatsApp, pues gracias fulano, pero acá eran tantos que dije, no, pues así que muchísimas gracias, qué bueno que lo mencionaste, muchísimas gracias por felicitarme en el día de mi cumpleaños. Súper genial es leer cada saludo, es como un litro de oxígeno para mi futuro. Muchas gracias. Le dieron años de vida. Muchas gracias. Sí, la neta, que rifados con sus comentarios y por darle tanto amor, la neta, sí los leyó todos, estoy segura, yo también, y se los agradecemos un chingo, y también ya te ganaste la insignia de que alguien ya te dijo que hueles a hot cakes, lo cual es algo que no cualquiera se gana. Wow. La otra persona que conozco que le dicen que huele a hot cakes es Guillermo del Toro. Sí, es cierto. Señor, que huele a hot cakes. Por lo mismo lo digo. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, entonces se acabó el primer episodio sobre asesinos seriales, asesinos digamos vintage, muy vintage, y pues se vienen más series de hablar de esto y analizarlos. Entonces, ojalá les haya gustado. Los que llegaron hasta acá, déjenos una gotita de sangre de emoji en los comentarios, ¿sale? Y bueno, pues nos vemos el próximo episodio. Los queremos mucho. Suscríbanse si no lo han hecho y dejen like.
Gracias, hasta pronto. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.